Gracias a la gente que nos ve en www.rcr.tv, www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve. También gracias a quienes nos ven en Periscope. Nuestra cuenta de Periscope es @rcr750. Está caído el Periscope. Bueno, vamos a ver si restablecemos eso pronto, pero ustedes tienen la alternativa de vernos en nuestra señal de rcr.tv. Gracias a la gente de BPI que retransmite habitualmente nuestro programa y a quienes nos ven en diferido en nuestro canal de YouTube, que es rcr.tv. También en nuestro canal de YouTube, rcr750, corrijo. Esa es nuestra vía de contacto permanente con la audiencia que, si no puede sintonizarnos en vivo, bueno, nos ve allí. Bien, estamos haciendo contacto con Daniel y antes de arrancar el programa quiero enviarle un gran saludo a Julio y Úrsula. Julio y Úrsula, habituales oyentes de este programa. Me los conseguí en estos días y bueno, les mando un abrazo a Julio y Úrsula. Está la cosa candente con las protestas de los maestros. De hecho, muy temprano, acá en la avenida Páez del Paraíso, pude ver a contingentes de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana, pero decenas de funcionarios, yo diría que como unos 50, 60, quizás hasta más, parados como una especie de cordón que pretendía incluso avanzar sobre una protesta de unos maestros del Instituto Pedagógico de Caracas que francamente daba vergüenza la manera como se estaba abordando desde el punto de vista de la policía. O sea, ya hasta los petitorios de los maestros, que son los más elementales, y que nosotros hemos dicho muchas veces acá que los maestros son uno de esos eslabones esenciales dentro de la sociedad, de lo que pretende ser una sociedad democrática, porque son los que forman presuntamente a las nuevas generaciones dentro de un país. Bueno, eso ya es una amenaza en el sentido de lo que plantea el proyecto hegemónico chavista en Venezuela. Ya da pena y vergüenza realmente cómo un policía se presta para pararse allí con una actitud que no corresponde frente a una gente que lo que tiene es una pancarta y lo que dice, mira, páguennos algo que nos permita vivir dignamente. Somos seres de carne y hueso, vivimos y padecemos lo que es Venezuela. Y bueno, y estos policías, dirán ellos, estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Lo que no están es permitiendo que el conjunto de otros venezolanos puedan hacer su trabajo. Entonces, eso me tocó verlo. Ya es el segundo día, entiendo, de paro convocado, llamado por el sector, el gremio de los maestros en Venezuela, el gremio de la educación. Y según entiendo también, esto ha sido acatado en buena parte de la geografía nacional. Los maestros se están movilizando. Son protestas que, antes de darle la palabra a Daniel, que ya está con nosotros, son protestas que claramente hay que decirlo. Una protesta de maestros, en principio, no parece que va a tumbar a Maduro. Pero yo las acompaño, yo las suscribo, porque si algo pueden hacer los maestros, si algo pueden hacer las enfermeras, si algo pueden hacer los médicos, si algo pueden hacer los abogados, si algo pueden hacer los gremios profesionales de este país, es no resignarse. Y en ese sentido siempre hay que acompañar los petitorios de estos sectores, que deben trascender, por cierto, el tema del salario. Pero por supuesto, sin un salario digno nadie puede vivir. Después viene a renglón seguido, viene todo lo demás. Pero amén de que una protesta de maestros, en principio, uno sabe que no puede hacerse ilusiones de que va a tumbar a Maduro, lo va a sacar de Miraflores. Uno tiene que acompañarlo, uno tiene que suscribir esas protestas porque es gente de carne y hueso que le está pasando muy mal y que además está prácticamente haciendo un apostolado. Daniel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Omar. Saludos para ti y para toda la audiencia, en especial para los que ya reportan su sintonía a través de las distintas herramientas dispuestas para tal fin. Saludos a los que se encuentran en Periscope, a los que se encuentran a través de @rcr750 en Twitter, a quienes están en nuestro chat en YouTube y a quienes nos envían su saludo a través de Facebook, para los que son más de Facebook que de otras redes. En Facebook estamos como Y Así Nos Va RCR. Y Así Nos Va RCR. A mí me parece muy bien que la protesta se haga, sobre todo cuando tiene el carácter reivindicativo. El asunto está en que si de algo carece Venezuela en este momento, es de una sociedad organizada y consciente
del grave riesgo que corre, inclusive su existencia, frente a un régimen como este. A mí, por supuesto, me preocupa muchísimo que estas protestas sean colocadas dentro de la agenda de un sector partidista. Cosa que es signo no solamente de los tiempos, sino signo de lo que es Venezuela. En Venezuela jamás ha habido un movimiento sindical, un movimiento gremial divorciado, o un movimiento estudiantil divorciado de los partidos políticos. Y entonces allí es donde caes en el gran planteamiento de fondo. Bueno, si los partidos políticos se degeneraron, porque si algo hay que decir de los partidos políticos en Venezuela es que son unos partidos degenerados desde todo punto de vista, en cuanto a la falta de relevo, en cuanto a la falta de ideología, en cuanto a la falta de argumentos, en cuanto a la falta de propuestas. Esa degeneración de los partidos políticos, esa degeneración de la sociedad política también alcanzó a las organizaciones donde esos partidos se infiltraron para ponerlos en medio de este gran sistema rentista donde todo el mundo quería un pedazo de la torta para ponerlos a su servicio. De tal manera que entonces tú tenías al presidente de la CTV de un partido, al secretario general de otro partido, al presidente del sindicato tal de un partido, al presidente del sindicato más cual de otro partido. Y además de eso, te dabas cuenta por su discurso de qué pata cojeaba cada uno, ¿no? En el caso del magisterio hay que decir que lamentablemente nunca ha habido unidad dentro del magisterio. Y eso ha sido uno de los grandes errores del magisterio. No solamente el dejarse infiltrar por el partidismo, sino que además de eso, como tener un sindicato llegó a ser una actividad muy rentable para gente que vivía de los sindicatos y que a través del dinero de los sindicatos financiaba a su vez a los partidos a los cuales pertenecía, evidentemente montar un sindicato era un negocio. Entonces aquí había el que era copellano estaba en un sindicato, el que era deco estaba en otro sindicato, el que era comunista estaba en otro sindicato, el que era masista estaba en otro sindicato. Y así en el sector del magisterio llegaron a haber hasta 7 sindicatos distintos. Entonces, esa reflexión yo quería hacerla porque a mí me preocupa mucho, y creo que aquí en este programa, Neomar, y hablo por los dos, nos preocupa y hemos expresado en más de una oportunidad nuestra preocupación por el tema de la educación. Es una cosa que nosotros no podemos pasar de lado. Creo que quien les habla y además de eso, quien comparte conmigo este programa, que es Neomar, si algo hemos hecho nosotros en esta vida ha sido estudiar. Y creo que en ningún momento de nuestra vida hemos dejado de estudiar. Yo además debo decir, que sin jactancia, o sí con jactancia, porque creo que debo hacerlo, porque creo que es lo mejor que he hecho yo en mi vida. Yo me dediqué durante 10 años a la docencia en centros de instrucción aeronáutica, como instructor de Derecho Aeronáutico. Varias generaciones de tripulantes de cabina, despachadores de vuelos, pilotos y mecánicos. Afortunadamente tuve la suerte de estar en una aula de clase con muchísimos. Hasta el punto de que ya a estas alturas, si pudiese yo montarme en un avión en alguna aerolínea venezolana, por lo menos un alumno mío habría a bordo. Por cierto, una anécdota entre paréntesis, Neomar. Cuando yo salí de Venezuela, cuando yo escapé de Venezuela, el jefe de cabina que venía en el vuelo había sido alumno mío. Para que tengas una idea, ¿no? Entonces, esa preocupación nosotros aquí en este programa la tenemos. Y yo en lo particular la tengo. Lo que significa la docencia, lo que significa todas esas cosas. Pero, oye, el tema de la falta de planteamientos de fondo, una cosa que sigue siendo casi que endémica, ¿no? O sea, aquí todavía no sabemos cuál es la propuesta con respecto a las universidades, más allá de reclamar el presupuesto y la autonomía, el fetiche de la autonomía, esa cuestión de la autonomía. Te voy a decir una cosa, dentro de todo esto que es la educación. Si algo considero yo que hay que hacer en la nueva Venezuela que se va a construir son 2 cosas. Número uno, revisar profundamente las barbaridades cometidas amparadas en la autonomía universitaria.
sin duda alguna. Y número 2, hacer una profunda revisión, ya no del sistema educativo, sino de los valores que sostienen a la sociedad venezolana, sobre los cuales ha descansado el sistema educativo de Venezuela en los últimos 100 años. Entonces, escúchame bien, 100 años estamos hablando. Estamos hablando de que la primera reforma que se hizo en el siglo XX, imagínate tú, la primera vez que se crea un sistema educativo, intento de modernismo, fue en el año 36. Y la hizo en el gobierno de Eleazar López Contreras, el ministro de Educación Arturo Goulart Pietri. Estamos hablando de que tenemos un siglo de cosas que cambiar. Eso se puede hacer de la noche a la mañana. Eso se puede hacer dando 2 pasitos para adelante, 3 pasitos para atrás. Eso se puede hacer simplemente con un cambio de libro y un cambio de pensum. Oye, yo no creo. Y lo que más lamento de todo esto, Neomar, es que no veo. Y mira que he buscado y que he leído y que he tratado de entender y de revisar. Yo no veo un debate, un gran debate sobre la educación que se necesita en Venezuela. Bueno, y me vendrán y me dirán, bueno, pero es que hay cosas más importantes. Ese es el eterno chascarrillo. Aquí cuando no quieren hablar de un tema, siempre te dicen, es que hay temas más importantes. De eso nos ocupamos después. Caramba, ¿y qué será más importante que cambiarle los valores a una sociedad acostumbrada a extender la mano y no a poner los brazos? Uh-huh. Como decía mi abuelo, acostumbrada a jalar mecate bajo la sombra con tal de no jalar escardilla bajo el sol. Aquí hay muchas cosas que ponen en orden, de verdad. Ese es un dicho clásico dentro de la cultura popular venezolana. Es mejor jalar mecate por ahí que está echando escardilla bajo el sol. Mira, voy con unas reflexiones sobre eso, pero ya nos va a corresponder hacer la pausa y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo un servicio público por acá. Estamos solicitando para una compañera de trabajo Lantus en ampollas, o sea, todo el tema de la insulina. Si no es Lantus en ampollas, puede ser glucophage de 500 miligramos o metformina de 500 miligramos también. Cualquiera de los 3 sirve. Si usted puede ayudar, por favor, comuníquese con nuestra estación 4829750 y allí nuestro equipo de producción tomará datos para que nuestra compañera pueda obtener estos medicamentos. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos con este tema de la educación. El tema de los gremios en Venezuela, la articulación de los gremios en Venezuela, el esquema tradicional de los sindicatos en Venezuela. ¿Y dónde anda Maduro? ¿En qué anda Maduro? Ya vamos a hablar de eso luego de este corte comercial. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Cualquiera puede publicar algo, pero publicar un libro con calidad es otra cosa. En O Ediciones tienen el más completo programa de producción editorial. Te acompañan en la corrección de estilo de tu texto, el diseño del arte, la diagramación del mismo y la distribución en reputadas plataformas como Amazon Books, Barnes & Noble y Kobo. En O Ediciones ofrecen el mejor precio del mercado nacional e internacional para publicar tu libro. Contáctalos a través de su página web oediciones.com. O Ediciones, publica con calidad.
Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, hablando del tema sindical, gremial en Venezuela, tú hablabas, Daniel, de que la tendencia en nuestra historia contemporánea fue de los movimientos gremiales a asociarse con las banderías políticas, con los partidos políticos, esencialmente con ADE y COPEI. Eso es lo que ocurrió y es un buen descriptor de lo que ocurrió en términos generales en el pasado en Venezuela. Y más o menos el esquema era en el sentido de que los partidos eran los actores y los articuladores de las demandas ciudadanas en todos los ámbitos, donde en algún momento, por lo que uno ha leído en la historia, parece que lo que le faltó a ADE y COPEI fue meterse a ver si uno se quedaba o acaudillaba, mejor dicho, a los seguidores del Caracas y otro acaudillaba a los seguidores del Magallanes, porque fue una especie de inmersión de los partidos políticos en prácticamente todas las organizaciones de la sociedad. Ese esquema era un esquema planteado en términos de los sindicatos, por un lado, los patronos, por otro, y el Estado como una tercera pata de ese trípode, ¿no? Y eso es lo que en ese esquema de las famosas comisiones tripartitas buscaba, sobre todo, a fin de cuentas y al final del día, establecer consensos. O sea, el sistema venezolano, la búsqueda permanente de consensos dentro del sistema venezolano, más allá de que quizá el principal momento de ruptura dentro del sistema político venezolano en la época de la democracia civil fue la época de la guerrilla, que allí todo lo que se buscó fue cualquier cosa menos consenso, solo después de que se pacificaron algunos grupos que incluso se les sobrerepresentó tanto en la Cámara Legislativa como en órganos del Estado. Fue una permanente búsqueda de consenso en todas las áreas de la vida pública. Y eso tiene unos problemas, porque buscar permanentemente el consenso te implica y te lleva a que todos los actores tienen que sentir que están ganando algo en el proceso. Entonces, ¿cómo se hacía eso en Venezuela? En cualquier país donde los recursos, sobre todo los recursos materiales, son limitados, no todos los actores pueden ganar en una operación de este tipo. Pero en Venezuela, como existía el petróleo era el gran amortiguador, como en un carro, de cualquier cantidad de golpes que pudiese sufrir, en este caso el caucho y no sé, los muñones, que eran el conjunto de las instituciones del Estado venezolano. Entonces, habiendo petróleo, existiendo renta petrolera, sindicatos, patronos y sobre todo el Estado como articulador intermediario de los dos, buscaba siempre ponerles de acuerdo. Y entonces era el tema de los sindicatos permeados por los partidos, el tema de los empresarios, en este caso los patronos, exigiendo al Estado venezolano exenciones, exigiendo aranceles para la competencia extranjera foránea en términos de los productos, exigiendo protección a los productos y servicios que ellos producían, valga la redundancia. Y en este sentido una gran sinvergüenzura nacional, que es lo que lamentablemente una de las explicaciones de por qué se va al trato
muchísimos de ellos, inclusive los más notables, son de hecho ajenos a la política y ajenos a los partidos normalmente entendidos como organizaciones internacionalmente afiliadas. Fíjate, Donald Trump, que fue electo por el Partido Republicano, es un outsider. Si bien la política de los Estados Unidos permite que una persona del mundo empresarial o de sectores ajenos a la política partidista, donde normalmente los políticos vienen primero de la actividad privada, de algún sector ajeno a la política donde demostraron algo, inclusive de las artes, del cine o de lo que sea, de algún negocio, en fin. El caso de Donald Trump es un real, verdadero y absoluto outsider. Él no es el líder del Partido Republicano, ni siquiera de una de sus familias. Creo que todas las familias del Partido Republicano son enemigas de Donald Trump. Tienes en América Latina a un outsider como Mauricio Macri, quien montó una plataforma electoral que es una concha de retazo de distintos partidos opuestos al peronismo histórico y peronistas, molestos con el kirchnerismo. Tienes a Jair Bolsonaro, un outsider en toda regla, que emergió de las catacumbas del poder postmilitar para plantear un orden distinto al establecido por la socialdemocracia y por la izquierda retardataria, progresista y corrupta de ese país. Tuvimos, porque ya no lo tenemos, a un señor como Pedro Pablo Kuczynski, otro outsider. El señor Duque, yo a estas alturas no sé qué es. Así es. Yo no sé si ese señor representa a los liberales del este, a los conservadores del oeste o a los pro-uribistas del centro. El propio Uribe, ¿qué es? O sea, ¿se puede decir a estas alturas que Uribe es el jefe del Partido Liberal? ¿O que es un hombre cercano a un nuevo movimiento político del cual... No, Uribe es Uribe. Y cuando se muera Uribe, se acabará el uribismo. Pero no sabemos. No, sí, es que es evidente. Porque no sabemos el uribismo si no ha sido capaz... El uribismo no ha sido capaz de construir una formación política que vaya más allá de Uribe. Fíjate que lo intenta con Juan Manuel Santos y ve la desgracia que salió. Y ahora lo estoy intentando con Duque y no lo veo. Yo tampoco lo veo. No lo veo. Entonces, cuando y vamos más allá, vamos a Europa. ¿Qué es Macron? Macron es un neogaulista. Macron es un socialista de la Quinta República post-Mayo francés. No, Macron es un híbrido. Macron es una especie de bebé probeta, ¿verdad? Que salió por ahí, bueno, y plantea lo que plantea. Y si le echas una miradita a Italia, no te quiero yo ni contar. Y si hablamos de España, bueno, permítame no hacerlo para no amargarles la tarde. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Bueno, entonces vemos que los emergentes, outsiders, no buscan la unidad de propósitos con los que deben defender la libertad, y los que quedan, por lo menos en Europa, que sí tienen partidos orgánicos, como lo es el PSOE, como lo es el Partido Popular, ellos de verdad se creen que pueden seguir tratando a América Latina como un botijo, como una tasca, como una sala de recreaciones o como una playa de veraneo. Pero se les olvida que el principal consumidor de productos europeos es América Latina. Se le olvida a España los lazos que lo unen económicos y culturales con América Latina. Y se le olvida una cosa muy importante cuando ya tenemos que ir al corte. Se les olvida la cantidad de españoles de doble nacionalidad que viven y que pueden reclamar su nacionalidad española en América Latina, con todo lo que significaría un éxodo masivo a la hora de que este continente se incendie y se convierta desde el Río Grande hasta la Patagonia en una desgracia como la madurista. Que no es otra cosa que la depauperación del chavismo, y el chavismo no es otra cosa que la versión con esteroides del castrismo. Pero por ahí vamos.
Vamos a ir a la pausa comercial y seguimos dilucidando el camino por el que vamos. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. No dejes que tu mascota se muera de hambre. Con tuplata.com.be ahora puedes traer el alimento para tu perro o gato directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Pedigree, Dog Chow, Cat Chow y muchas más. Las mejores marcas de comida para mascotas la consigues en tuplata.com.be. Te ahorras un montón y el precio incluye el envío. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Fíjate tú qué interesante, Ariel. Tú estabas hablando al principio también de el tema universitario y de la especie de paraguas o de premisa paraguas que cubre a buena parte de las universidades en Venezuela, que es el tema, en el caso de las autónomas, de esa autonomía universitaria. Y Marta Trías, a través de nuestro chat en YouTube, dice, para que haya verdadera autonomía, las universidades deben dejar de ser públicas. Y obviamente lo que uno está aquí pensando es en la privatización de la educación superior. Y por supuesto que si uno asume esa premisa así, hay algo de cierto. En términos de producir actuaciones autónomas de esas universidades, si usted las privatiza, probablemente eso pueda ser así. Sin embargo, hay caminos intermedios, ¿no?, con la educación superior en Venezuela, con el tema universitario, que fue un tema, hablando de Chile, por cierto, que ahora está ardiendo en protestas. Yo recuerdo las protestas anteriores en Chile, creo que en el primer gobierno de Piñera, una de las más importantes que se dio era por el tema de que se llegó a plantear que se podía llegar a privatizar absolutamente toda la educación superior. Y eso, bueno, eso fue un tema en un país que, como yo he dicho, todavía tiene el discurso polarizante izquierda-derecha muy vivo, muy en carne fresca, ¿no? Pero
hablaba yo de problemas intermedios, de soluciones intermedias, mejor dicho. Uno no puede asumir, y por eso es que yo tengo el tema, yo tengo sentimientos mezclados con el caso de la educación y de la salud. Uno no puede asumir que el tema de la educación sea un tema a tratar enteramente por los privados. Y me explico, o sea, no quiero que se interprete esto mal. Nadie tiene, en el caso de la salud, la culpa de enfermarse. Nadie tiene, en el caso de la educación, que si uno asume que es la piedra angular de una sociedad, el desarrollo de una sociedad, que es lo que iguala realmente a las partes componentes de una sociedad, porque en la medida en que usted esté más educado, usted puede acceder a un mejor empleo y por consiguiente puede tener mejores ingresos, nadie tiene la potestad de decir, mire, usted no tiene la capacidad, usted no tiene el talante para estudiar. O sea, a mí me parece que eso es incorrecto. En ese sentido, bueno, hay planteamientos que te hablan desde el punto de vista, como lo que planteaba Prieto acá, que él era el Estado docente, que era el Estado que se tenía que encargar absolutamente de todos los temas educativos del país, cosa que yo no comparto, porque ahí se cae en la tentativa del Estado totalitario, que es ese Estado que utiliza una cosa tan sensible como es la educación para adoctrinar políticamente a los ciudadanos, hasta cosas como sistemas intermedios, donde el sistema privado coexiste con el sistema de educación pública. Porque si asumimos que la gente puede utilizar efectivamente esa educación como mecanismo de superación de la pobreza, bueno, puede darse eso. Hasta una cosa más ingeniosa que se han inventado los liberales en Europa, por ejemplo, Norte Europa. ¿Qué se hace allá? Allá prácticamente no existe educación pública, sino que la educación es privada, pero el Estado se ha buscado unos modos de subvencionar a quienes no pueden pagar esa educación privada. ¿Y cuál es el método de subvención? Bueno, ingeniosísimo. Con bemoles, Neomar. ¿Ah? Bueno, con bemoles. Pero permíteme explicar el mecanismo, porque es una cosa que creo que solo se hace allá. Pero es que ese mecanismo no es así exactamente, por lo menos en la educación básica, primaria o inicial, no es así. En la universitaria ya eso es otro tema, ¿no? Usted, el famoso sistema de los cupones, de los tickets. Usted agarra a una familia y en vez de usted hacer pública la educación, usted tiene una cantidad de planteles educativos privados y usted le da una asignación en cupones a la familia y esa familia puede utilizar esos cupones como bien disponga ella para poner a educar, a estudiar a su hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que va a hacer la familia? La familia va a tomar la decisión de ponerlo a estudiar donde le dé la gana. Allá, si es que le queda más cerca de la casa. Acá, si es que la educación en esta parte de la ciudad es mejor según el criterio de la familia, que es la que al final decide, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un esquema donde usted no les está arrebatando la posibilidad a cualquier ciudadano de esa sociedad de estudiar, pero además donde no está cayendo en la tentativa de tener la educación absolutamente bajo la mano del Estado. Entonces, donde son los privados los que administran el servicio, donde lo que prestan el servicio, mejor dicho. Entonces, esa es una solución intermedia que se han ingeniado los liberales, por ejemplo. No sé, yo he pensado en un sistema mixto que efectivamente funcione, donde la educación pública exista y donde se permita y se coadyuve que las universidades privadas también existan y que sean incluso un negocio. Lo pueden ser perfectamente. Por eso que cuando yo veo las quejas de la gente, no, que la educación está subiendo mucho. Bueno, eso es una universidad privada. Sus rectores, sus accionistas, tienen perfecto derecho a decidir y de tasar las tarifas de esa educación que ellos imparten allí como ellos convengan. Si usted no puede estar en esa universidad, usted se va a una universidad pública. Claro, para que eso sea así, la universidad pública tiene que funcionar, no estar en el estado calamitoso que están las universidades venezolanas. Pero, por supuesto, para financiar las universidades públicas tiene que haber recursos, porque la plata no sale de las matas. Entonces, es un tema delicado el de la privatización o el de someter a la educación superior, por ejemplo, solo un esquema donde sea el Estado el prestador del servicio. Es una cosa bien delicada. Eso se soluciona fácilmente. ¿Cómo? Con calidad. Con calidad. Cuando hay una educación de calidad, el que la recibe o el que tiene hijos que la van a recibir quiere que sus hijos tengan esa educación y a cambio de ello está dispuesto a hacer lo que corresponde hacer. Eso en Venezuela es un ejemplo. Yo soy hijo de 2 personas que no fueron a la universidad. Y esas 2 personas que no fueron a la universidad, a su vez, son hijos de personas que o no estudiaron o no hicieron el bachillerato. Que a su vez esas personas son hijas de gente que no sabía ni qué era la escuela.
Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque en Venezuela sí hubo un interés por la educación y por sentir que era a través de la educación que se lograba la movilidad social. Entonces, ¿qué ocurre? Te voy a echar un cuento. Cuando se habla de educación, que la educación es obligatoria, nosotros eso lo decimos en Venezuela. Bueno, Guzmán Blanco estableció la educación universal y obligatoria. ¿Tú sabes lo que es la educación obligatoria aquí en Alemania? La educación obligatoria aquí en Alemania es que si en horario escolar hay un niño en la calle, no un niño en la calle jugando, en horario escolar, y tú los ves como ciudadanos, tú puedes llamar a la policía. ¿Qué hacer esos niños en horario escolar por la calle? La educación obligatoria es el caso de una persona que fue a viajar con su hijo, menor de edad, estudiante, porque las vacaciones no le coincidían. Y fue a viajar con su hijo y cuando llegó al aeropuerto, para viajar dentro de Europa, le dijeron, ¿y el permiso del niño? O sea, ¿cuál permiso? Yo soy su mamá. No, el permiso de la escuela para viajar. Porque él está en clase, ¿no? Uh-huh. No le permitieron viajar. Le dijeron, si quiere viajar usted, pero el niño no puede viajar. ¿Por qué? Porque el niño no tiene una justificación para viajar. Es un delito. Es un delito. O sea, no es que es obligatorio, es que es un delito que usted no mande a un muchacho para la escuela. Eso es educación obligatoria. Y en las escuelas además hay toda una disciplina, toda una serie de cuestiones importantes para superar todos los problemas que esta sociedad, como todas las sociedades han tenido, etcétera, etcétera. Uh-huh. Fíjate tú una cosa, Omar, tú y yo que pasamos por universidades. O sea, te quiero mandarle un saludo a el dictador de Corea, quien está en sintonía. Kim Jong-un, @dictador de Corea. Él no es Kim Jong-un, él es Kim Jong-pum pum. No, él es @dictador de Corea en Twitter. Siempre está pendiente y en sintonía. Ojalá no nos mande un cohete, Kim Jong-un. Te calma, ¿ok? Calmado. Mira, hay unas normas ya establecidas que se pueden homologar tranquilamente. A ver si me da chance en un minuto. Te voy a decir lo que yo estaba obligado a hacer como instructor del área aeronáutica. Usted estaba obligado, para ser instructor, usted tenía que tener conocimiento en el área que debe instruir. Bueno, un piloto, y él va a dar clases de aeronavegabilidad. Muy bien. Pero yo soy piloto y vengo a dar clases de aeronavegabilidad. No, amigo, usted tiene que hacer un curso de no menos de 140 horas de inducción docente, donde usted le enseñen a cómo compartir esos conocimientos que usted tiene. Pero si yo he sido piloto por 30 años, sí, ha sido piloto por 30 años, pero usted nunca ha dado clase. Usted tiene que aprender a cómo transmitir esos conocimientos. Y no solamente tienes que hacer ese curso de 140 horas, sino que todos los años tienes que hacer un curso recurrente para refrescar los conocimientos. Un curso de todos los años que tiene que ser la mitad del inicial. El inicial son 140, todos los años 70 horas, para que refresque conocimientos, para que apliques nuevas teorías relacionadas al aprendizaje, etcétera, etcétera. Y eso es obligatorio. Usted no puede dejar de hacer eso. Pregunto yo, ¿es lógico que haya en Venezuela unas vacas sagradas? En todas las universidades y en todas las escuelas las hay. Que bueno, ese es el doctor fulano, o esa es la doctora mengana. A veces ni doctores son. Pero como docentes son un completo y absoluto fracaso. Porque no tienen el más mínimo conocimiento de la pedagogía que deben tener y de los conocimientos que deben tener para compartir sus conocimientos. Bueno, empecemos por allí en las universidades. Empecemos por allí. Porque en eso estamos. Porque eso tú no puedes ponerle una ley porque eso vulnera la autonomía universitaria. Pues si eso vulnera la autonomía universitaria, habrá que rehacer la autonomía universitaria. Uh-huh. Porque en lo que hemos promovido en las universidades es que cualquiera. Porque para concursar en la Universidad Central de Venezuela, para tú concursar, tú necesitas tener tus notas, necesitas tener estudios de posgrado, y necesitas tener experiencia docente.
Caramba, y si tú vas a concursar es porque no eres docente. Claro. No, pero la experiencia docente puede ser cualquier cosa. Así que, así sea que haya sido preparador. Por ser preparador ya eso cuenta como experiencia docente. ¿No es mejor que le exijas que haga en la misma escuela de educación de la UCB un curso de tanto número de horas para que adquiera conocimiento sobre cómo evaluar, cómo compartir conocimientos, cómo utilizar herramientas didácticas, etcétera? O sea, son cosas que yo creo que alguien debería empezar a hacer. Yo vuelvo y te repito. Mira, estás echando ese cuento. Sí, Daniel, estás echando ese cuento y recordé la única experiencia en la que yo me traté de aproximar al mundo docente, en la UCB, porque un amigo me hizo una solicitud. Yo nunca he tenido interés de manera formal de ser docente, pero la única vez en la que intenté, obviamente yo no tenía experiencia, y fui, bueno, además me descartaron por una cantidad de cosas, ¿no? Yo tenía obviamente estudios de posgrado, todo lo demás, pero bueno, apareció creo que una persona que tenía la experiencia, además más calificado que yo, pues tenía esa experiencia, fue la primera cosa, pero sí, yo creo que ese es uno de los problemas, aunque te digo, en la Universidad Central hay sus cosas, hay cosas raras. A mí me llegó a dar gente clases que no tenía ni siquiera estudios de posgrado, gente que la pusieron a dar porque son compadres del director y ese tipo de cosas pasan. A fin de cuentas la docencia nunca fue como que mi fuerte, nunca he tenido mucho interés, pero una anécdota que quería compartir. Vamos a ir a la pausa y venimos con la conclusión de esta tertulia que se fue a los derroteros de la educación en Venezuela. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¿Tienes una idea poderosa que quieres comunicarle al mundo? ¿Llevas años con un proyecto de libro sin realizar? O Ediciones te ayuda a cumplir tu sueño. Publica tu libro en digital en tiempo récord y con calidad. El servicio de O Ediciones te ofrece en un solo paquete desde la corrección de estilo, diseño de portada, diagramación del texto, hasta la distribución final de tu libro en las más importantes plataformas de libros digitales. Contáctalos a través de su página web oediciones.com. O Ediciones, publica con calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestro amigo Joaquín Lombardi, Daniel, desde España. Neomar, aquí en España existen 3 modalidades hasta el bachillerato: pública, concertada y la privada, por supuesto. ¿Funciona? Sí, con sus bemoles, pero funciona. Aquí a los 16 años es obligatorio estudiar y puede venir la Guardia Civil a ver el por qué un niño no está estudiando, que es su espacio natural, ¿no? En ese tramo de la vida, Daniel. Así es, pero eso es, porque entonces ahí porque la educación es obligatoria, entonces como la educación es obligatoria, creen que la educación es nada más, es un derecho que yo tengo derecho a estudiar, el Estado tiene derecho a darme educación. Bueno, son dos cosas. Número uno, usted tiene derecho a estudiar, pero también tiene el deber de hacerlo.
Porque el Estado, yo creo que eso es lo único en lo que yo pienso que el Estado debe tener el control. No en que toda la educación sea pública, que eso no es el caso. En ninguna parte del mundo es así. Sino el control de la política educativa. O sea, nosotros no queremos que haya delincuentes. Como no queremos que haya delincuentes, nosotros nos aseguramos que la gente hasta los 18 años por lo menos estudie. Usted, ¿y por qué no está estudiando? Bueno, porque la mamá dice que no quiere ir para la escuela. Bueno, intervenga en ese hogar. A ver qué es lo que pasa ahí. La mamá está loca, métala en un manicomio y el muchacho llévelo obligado para la escuela. O que aprenda un oficio. Que también los hay, pero es que aquí es donde tú te das cuenta, de cómo, aquí se habla del milagro alemán. Se habla de la reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, pero no se habla de las razones de eso. O sea, el milagro alemán vino precedido de la desgracia alemana, que fue todo el proceso que llevó a este gran país a meterse en una guerra contra sí misma, contra su historia, contra su cultura y contra los demás. A una división territorial, a la implantación de un régimen comunista durante todos los años que duró, 50 años que duró. Y cuando hablamos de Japón, bueno, ¿te parece poco todo el proceso que vivieron la guerra más las bombas atómicas? O sea, estamos hablando de algo, pero cuando caemos en todo esto, el chavismo ha hecho todas las desgracias que hizo el nacionalismo japonés con Japón y el ultranacionalismo alemán, nazi, con Alemania, sin ir a una guerra y sin bomba atómica. Es un milagro. Sí. El milagro chavista, destruir un país sin bombas atómicas. Por combustión. Es un modelo de exportación. No, por combustión interna. Y fíjate una cosa que he descubierto yo de estos comunistas. Donde quiera que estén, destruyen el metro. Oh, sí, claro. Sí. Donde quiera que estén, la agarran con el metro, porque el metro es progreso. Claro. El metro significa, cuando tú tienes metro en una ciudad, cuando tienes un sistema de transporte, eso es la modernidad, eso es el progreso. Cuando yo y ya para despedirnos, yo sé a la hora que tengo que salir para tomar el tranvía que me lleva a mí a la puerta de mi centro de estudio. Y sé a la hora que sale el tren y a la hora que llega. Eso es progreso. Eso es lo que nosotros quisiéramos que tuviese Venezuela. Y para eso tenemos que salir del chavismo. Y no vamos a salir del chavismo, amigas y amigos, con una clase política que mientras nosotros estamos hablando de educación, tenemos a un Stalin González que no fue capaz de graduarse de la universidad, a un Miguel Pizarro que no fue capaz de graduarse de la universidad y de salir del tercer semestre, y esos son los que dicen que nos van a representar para construir una nueva Venezuela. No me fuñas, por favor. Mira, tú dices que tú sales de tu casa y ya tú has medido la productividad de tu día, o sea, tienes estudiada la planificación con la hora en la que te montas en el metro y la hora en la que sabes vas a salir, porque es seguro que va a ser así, absolutamente programado como un reloj. Yo te invito a ver cómo es eso con el metro de Caracas al día de hoy. El metro de Caracas. No, tienes que contar. Yo viví en Venezuela, nada más. Sí, pero Daniel, es que cuando tú te fuiste medio funcionaba todavía, ya no. Yo salía de la emisora y para yo llegar a mi casa tardaba 2 horas y media, 3 horas. Pero, imagínate, pues. 3 horas de productividad perdida. Yo recuerdo en mi infancia que tú ibas en un tramo al otro, ya se nos fue el programa, de un tramo al otro en el metro, en 15 minutos. Ese era el tiempo de cualquier viaje en el metro. 15 minutos, máximo 20. Tú te montas en el metro hoy y tú no sabes realmente, no es el tiempo. Tú no sabes si vas a llegar porque tú no sabes si está funcionando. Nos vamos por el día de hoy. Les pedimos que por favor nos acompañen mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Y sin más que decir, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCM 750 AM.